Este tema tiene un título que es una excusa. ¿Sabes lo que es una excusa? Llega a lugares a veces que dice, ay, me van a enseñar fisiología. Sí, le vamos a enseñar fisiología para que podamos entender. Como médico nunca entendí lo que el Espíritu de Profecía me enseñó. Y por eso vamos a estudiar el tema ¿por qué no comer y tomar líquidos al mismo tiempo? ¿Por qué no se debe hacer? Pero realmente el tema de esta mañana es la importancia de la salud intestinal en nuestra salvación. Porque hay que tener el intestino saludable. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto es sumamente importante porque 1 Corintios 10:31 dice que sí, pues coméis o bebéis, y luego dice, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que si como o bebo, debo hacerlo para la gloria del Señor. Pues bien, hermanos, déjenme explicar algo. Dice Consejo para la Iglesia, la página 424, párrafo 3, si no se cuida debidamente el estómago, se trabará la formación de un carácter moral íntegro. El cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago. De los errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos y hechos erróneos. Quiere decir que si yo tengo problemas y no sé cómo comer y beber, voy a tener pensamientos y acciones erróneas. Hay una frase aquí en Estados Unidos que se usa mucho que se llama tú eres lo que comes. ¿Lo ha escuchado esto? You are what you eat. Y eso es una mentira. Usted es lo que piensa comer. Porque no es lo que come. Pero lo que comemos puede cambiar nuestros pensamientos y las acciones que hacemos. Pero quiero excusar a la sierva del Señor porque ella dice estómago. ¿Ve? Usted sabe que ella no sabía anatomía, ¿verdad? Hoy conocemos el estómago porque tanto que nos lo dicen, ¿no? Y lo vemos. Ella no tenía Google en esa época, ¿verdad? No había forma de hacer un research. Pero ella recibía y en el lenguaje que ella entendía, así se trabajaba, ¿no? ¿Por qué digo que hay que excusarle el estómago? Porque ella no habla del estómago, lo que se conocía el estómago es todo el intestino. ¿Por qué decimos esto? Cuando uno está en la práctica médica y va a lugares realmente donde la gente no haya recibido mucha educación, la gente le puede decir, ¿qué le pasa? Me duele la panza. ¿Están entendiendo esto? O me duele la barriga. O le dicen palabras como esa, entonces uno dice, señálame con un dedo donde te duele. Y dice, aquí digo, ese es el colon ascendente. Acá, mira, ese es el colon descendente. Me duele aquí, ese es el estómago. Me duele aquí, esa es la vesícula. ¿Estamos entendiendo? El médico solamente quiere que le señale con un dedo porque no le dice al paciente, dime si es el duodeno, la tercera, cuarta porción. Dime si es, no le va a decir esto. Dime si es el colon sigmoide que te está molestando. Y dice, bueno, no sé de eso. Yo sé que me duele la panza. Así que ella está hablando en su lenguaje de comprender, porque el Señor habla y ella escribe en el lenguaje que ella entiende. Es importante esto. Por eso no vamos a decir que ella localizó el estómago, no, así decía, el estómago. Pero es el intestino. Y la palabra de Dios lo dice también. Bien, anoche hablábamos de que el cerebro contenía ¿cuántos millones de neuronas? La corteza cerebral tiene en total 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones. ¿Son muchas? Ahora bien, lo interesante es que cada neurona, que usted la está viendo acá, que recibe información y la transmite, cada neurona siente, padece y piensa y habla. Y lo hace con la sustancia que nosotros le enviamos, con nuestros pensamientos. Por eso ayer decíamos que nosotros no somos evolución, porque uno como médico le enseñan que la química del cerebro te hace pensar, y es la química de mis pensamientos que hace trastornar las neuronas. Lo que la neurona recibe, eso transmite. Y si yo le paso mentira, transmite mentira. Y si le paso la verdad, transmite la verdad.
pero tengo que creerla, porque la neurona dice, este no está seguro de lo que está diciendo. Pero pasa la información y nunca va a ser eficaz en el cerebro. Pero, ¿cuánto guarda la neurona? Cada una. Cada una guarda una enciclopedia completa británica. Se ha comparado la base de datos que una neurona puede tener y dice que puede guardar una enciclopedia. Tenemos 100.000 millones de enciclopedias británicas en el cerebro. El Señor no dotó al ser humano de tonterías. ¿Cuándo Noé vio la primera vez un barco? ¿Cuándo estudió ingeniería? Y Dios le dijo que hiciera un bote, ¿sí? ¿Lo hizo bien? ¿A la perfección? ¿Dónde tenía sierras eléctricas para cortar los árboles y hacer madera y tomar la madera? ¿Era inteligente? Tenía la mente de Dios. La mente de Dios no tiene límites. Así que a Noé no tenía que darle una clase, no tenía que ir a hacer un PhD en ingeniería. Él sabía y tomó las medidas que Dios le hizo e hizo las cosas como Dios se lo había dicho. El ser humano en el pasado no era como el día de hoy, que tiene que hacer 14 PhD para ver si le dan un trabajo y solamente sabe hacer eso. Noé sabía de todo. Sabía educar a sus hijos. Nos falta eso hoy. Noé sabía cómo comer. ¿Tomó una clase de temperancia? No. En la mente de Dios no existe eso. Entonces, miren, hermanos, este fue el libro que yo, al graduarme en el año 89, noviembre del año 1989, me gradué de médico, cambié la edición que yo tenía en el pasado, con la que empecé a estudiar, y esta fue la edición que salió ese mismo año, y la adquirí. Ese fue mi regalo de graduación de mi papá. El libro de Tratado de Fisiología Médica de Guyton, la 7ª edición. Esa 7ª edición del año 1989 trataba al intestino de una manera interesante. Le llamaba inervación del intestino, sistema nervioso intestinal. Mire cómo le llamaban, sistema nervioso del intestino. Y decía así, que el tubo intestinal, dice el tubo intestinal tiene un sistema nervioso intrínseco, dentro de las paredes, que se llama sistema nervioso entérico o intestinal, que se inicia desde el esófago y se extiende toda la trayectoria desde allí hasta llegar al ano. Y este sistema dice que lo que hace es esto, regular la mayor parte de las funciones gastrointestinales. Esto fue lo que se sabía en el año 89 todavía. Menciona que por otra parte las señales nerviosas, tanto simpáticas como parasimpáticas. ¿Sabe lo que es una persona simpática? ¿Y un parasimpático? ¿Lo conoce? Así que el intestino tiene o un estímulo o tiene un retraso del estímulo. Dice, no te muevas. Ay, tú sí eres odioso. Eso es un parasimpático. Así que el simpático me mueve el intestino y el parasimpático me lo frena. Dice que esa parte de esas terminaciones parasimpáticas y simpáticas que llegan, dice, al tubo gastrointestinal desde el cerebro, que pueden alterar de manera importante el grado de actividad de ese intestino. Esto es lo que se pensaba en el pasado, que era el cerebro que le decía al intestino lo que tenía que hacer. Cuando yo me gradué. ¿Pero qué pasó? Que la Fisiología Médica de Guyton, la 11ª edición, ya el doctor Guyton está muerto, ve la crucecita acá, que significa fallecido. Esa fisiología médica que le estoy dejando acá en una memoria, le estoy dejando esta, que es la más moderna, una de las más modernas. Esta fisiología médica es del año 2006. ¿Pasaron unos años? ¿Del 89? Esa es la 11ª edición, o la 11ª. Y en esta edición se habla de lo que se llama el sistema nervioso entérico 2. Y fue publicado el estudio en el 2003, sistema nervioso entérico. Y esto fue publicado, hermanos, 14 años después de esa edición. Pasó mucho tiempo, pero en este nuevo libro de fisiología dice lo siguiente acerca del mismo tema que leímos. Aquí se llama control nervioso de la función gastrointestinal, no se llama inervación. Y se llama sistema nervioso entérico. Y luego dice, el tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio. ¿Entiende esto? Es de él, no lo comparte, si él quiere, con nadie. Es un tubo digestivo, tiene su propio sistema nervioso de gobernación.
llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad, desde la pared, dice, del esófago hasta el ano. Y el número de neuronas, porque no tiene nervios, son unos 100 millones de neuronas. Quiere decir que aquí tenemos, ¿cuánto? 100 millones, 100 mil millones de neuronas, y aquí tenemos 100 millones. Dios le capacitó de tener su propio cerebro al intestino para que piense y decida, para que hable, para que se queje, para que haga planes. Dice casi exactamente igual a toda la médula espinal, que es la que sale, ¿no?, hacia la espalda. El sistema nervioso entérico tan desarrollado sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. Él mismo hace su trabajo, el cerebro no tiene que decirle nada. Solo Dios colocó dos cables nerviosos que bajan del cerebro y se conectan al sistema digestivo. Se llaman nervios neumogástricos, que pueden ser cortados en caso de un hipo incontrolable. Se cortan para que se pare el diafragma, pero el intestino sigue trabajando aunque no le comunique nada al cerebro ya. Porque ellos se hablan. Dice, ¿qué te pasa? Dice, oye, me mandaste una cosa ahí que por poco me mata. Y empieza a quejarse. Y entonces el cerebro, mal educado, y la corteza mal dirigida, le manda al intestino cosas y el intestino dice, y así quieres pensar bien. Si mi intestino no está bien, el cerebro está mal. Vamos a estudiarlo. Mire qué interesante el intestino. Usted se preguntará por qué Dios le dio tantas vueltas. Pero lo interesante del intestino es que el cerebro también tiene las mismas vueltas. ¿Se parecen? ¿Poquito? Pues miren, el doctor Michael Gerson, médico de la Universidad de Columbia en Nueva York, él escribió este libro que se llama El Segundo Cerebro. Si usted tiene Amazon Prime, usted entra a Amazon Prime y puede ver el video de este doctor, que es un científico, no es cristiano, es científico. Pero es interesante los descubrimientos que han encontrado a través de esto. Hoy en día se usa el intestino para trabajar las enfermedades mentales. Netamente. Los que más saben de intestino no son los gastroenterólogos, sino los psiquiatras. Conocen mucho mejor. Y va a ver algunos nombres que me gustaría que usted pueda investigar y pueda verlo en YouTube también. Así que el segundo cerebro, el doctor Michael Gerson, explica esto de una manera magistral, ¿no?, mencionando que la base científica del instinto y una nueva comprensión innovadora de trastornos nerviosos del estómago y el intestino. Trastornos nerviosos. ¿Se parece al espíritu de profecía? Mire, hermanos, les voy a decir algo. Dios está abriendo hoy en día la mente de mucha gente para que entienda lo que le habló a la señora sin estudio, sin PhD, para que sepan que Dios lo dijo primero. Amén. Y usó a una persona inútil, sin PhD, tantos afanes en la universidad. Triste. Michael Gerson, investigador de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y autor del Segundo Cerebro, The Second Brain, un libro de referencia en las investigaciones sobre el tema, explica que, conocido técnicamente como sistema nervioso entérico, el segundo cerebro está compuesto por capas de neuronas ubicadas en las paredes del tubo intestinal y que contiene unos 100 millones de neuronas. 100 millones de neuronas en el intestino, 100 mil millones de neuronas en el cerebro. El intestino tiene 100 millones. Y dice él que fuera de su alcance quedan, a pesar de la gran repercusión que esta red neuronal tiene para el cuerpo, la generación de pensamiento consciente. El intestino piensa. Y la capacidad de decisión la tiene el intestino. Y vamos a verlo en la palabra de Dios luego. Afirman los investigadores. Según declara el doctor Michael Gerson, el segundo cerebro nos ayuda en los procesos mentales como la religión, la filosofía y la poesía están en manos del otro cerebro. El intestino se encarga de su religión adventista del séptimo día. Y si usted tiene otro tipo de religión, sepa que el intestino también lo está traicionando. ¿Por qué necesitamos cuidar el intestino? Menciona Consejos sobre régimen alimenticio, página 133, párrafo 1, y doy gracias a Dios que esto fue escrito en el 1908.
donde no se sabía nada, ni ella sabía ni los médicos de lo que estaba hablando. Así que ella en esa época no tenía razón científica. Hoy se la vamos a dar. Los órganos digestivos tienen una parte importante que realizar en nuestra felicidad en la vida. Si usted quiere ser feliz, tiene que trabajar con su intestino. Y vamos a verlo científicamente. Dios nos ha dado inteligencia para que aprendamos lo que debemos usar como alimentos. Luego dice, no estudiaremos como hombres y mujeres sensatos si las cosas que comemos combinarán o si producirán dificultad. Quiere decir que si usted quiere ser feliz, necesita hacer feliz los intestinos. Y a veces no con un postrecito, con mucho azúcar, porque eso lo pone depresivo. Dice el doctor Gerson que además de neuronas, en el aparato digestivo están presentes todos los tipos de neurotransmisores que existen en el cerebro. De hecho, el 95% de la serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del cuerpo, se encuentra en el intestino. Quiere decir que Dios a 100 millones de neuronas le dio la capacidad de hacerlo feliz a usted. Le dio 95% de la producción de serotonina y el cerebro con 100 mil millones solamente produce 5%. ¿Le dio importancia a Dios al intestino? ¿El pecado por dónde tenía que entrar? Por la boca. ¿Hacia dónde? Hacia el intestino. ¿Le cambió la forma de pensar a Eva? Totalmente. ¿Y a Adán también? Totalmente. Las personas que tienen bajos niveles de serotonina en su cuerpo sufren de lo siguiente. Si tienen bajos niveles de serotonina, ¿qué tienen problema? ¿Dónde? En el intestino. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, letargo, cansancio, apatía, falta de energía, falta de motivación, problema de conciliar el sueño, dificultades para obtener un sueño profundo, problemas para permanecer dormido durante la noche, comportamiento agresivo con el pastor, sensibilidad, infelicidad. Todos estos síntomas son porque el intestino no está produciendo serotonina. Y le decían a la señora que no sabía, pero el Espíritu Santo sí. Y el que nos formó a nosotros dio un intestino para que lo cuidáramos. Pero quiero, hermanos, que usted vea los síntomas con detenimiento y entienda que a veces nosotros tenemos comportamientos por lo que comemos. Y dice ella que tiene que ver con la felicidad en la vida, claro. El intestino es importante para esto. ¿Pero qué más de la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor mayormente conocido como hormona que no solo se encarga de mantener equilibrados los niveles de nuestro estado de ánimo, sino también cumple con lo siguiente. La serotonina funciona como transmisor regulando la intensidad de las señales que emiten las otras neuronas. ¿Y la produce quién? El intestino. Regula las funciones y movimientos gastrointestinales. Ayuda a la formación de coágulos sanguíneos. Si tengo la serotonina alta, ¿cómo van a estar los coágulos? ¿Se están produciendo? Si mi serotonina está baja, ¿qué voy a producir? Coágulos sanguíneos. ¿Y si está alta? Los tremendos anticoagulantes. ¿Vamos a cuidar el intestino? Estimula el centro del vómito en el cerebro provocando náuseas en caso de ingerir algo tóxico e irritativo. Si tengo la serotonina baja, me enveneno y si tengo la serotonina alta, lo echo hacia afuera. ¿Necesitamos cuidar el intestino? Muy bien. Regula los niveles del calcio en los huesos. ¡Wow! Osteoporosis, serotonina baja. Porque el espíritu triste seca los huesos. Porque tengo baja serotonina. Y todo tiene que ver con el intestino. Mantiene la calidad de los sueños, pero ajusta los niveles de la libido y las funciones sexuales también. ¿Qué vamos a decir? ¿Pero qué dice la palabra de Dios acerca de nuestros intestinos? A ver si el científico Elena de White tenía la razón. ¿Cree que la tiene? Proverbios 23, 15 y 16. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, acá miren, corazón aquí, corteza cerebral, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Cuando tus labios hablen cosas rectas, me sube la serotonina. Se alegran. ¿Interesante Dios? Hablemos más. Job dice en Job 15:35, concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Le bajó la serotonina. Engañando a la gente. Mentira.
¿Qué dice Job 30, 27? Mis entrañas se agitan y no reposan, día de aflicción me han sobrecogido. Satanás le bajó la serotonina a Job. Pero era un hombre tan fiel y tan íntegro que no cambió en la aflicción. Hermanos, Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Le baja la serotonina a cualquiera. ¿Le gusta a Dios el chisme? Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios dio la ley en la mente. ¿Qué significa la mente? Dice Jeremías 31:33 de la Reina Valera de 1909 que la mente quiere decir entrañas. Pero vamos a buscar la palabra en concordancia. La concordancia exhaustiva de Strong dice algo interesante. Dice Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente y en su corazón las escribiré. 71:31 de la referencia y menciona que es la palabra hebrea kereb, que quiere decir la parte más cercana, el centro, entraña, intestino o mente. Dios dio la ley en el intestino y la escribió en el corazón. Es lo que dice el Señor. ¿Se puede borrar lo que uno escribe? Quiero que me digan. ¿No? ¿El Alzheimer borra? ¿La demencia borra? ¿Cuántos se recuerdan de todo? No se quedan calladitos. ¿Se recuerdan de todo? ¿Lo de la semana pasada? ¿Recuerdan de todo? ¿No? ¿Se olvidan las cosas? ¿Se olvida la palabra de Dios? ¿Se olvidó la ley de Dios? ¿Dónde se olvidó? Allá. Pero Dios la dio en el intestino. Si nosotros cuidamos el intestino, tendremos un carácter moral íntegro. Y el Señor podrá guardar su ley porque Él la dio al intestino. El intestino es lo que tiene que recibirla. Pero yo no recibo la palabra de Dios, le obedezco. No puedo tener serotonina, no puedo tener intestino saludable y mi mente no puede estar bien. La mente. ¿Qué hace la mente? ¿Qué hace la mente? Hermanos, dice Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente. ¿Qué escudriña Dios? El intestino. Y prueba el corazón. Dos cosas hace Dios. Probar el corazón, pero escudriña el intestino. ¿Y qué quiere? Viene esa palabra, la palabra kilia, que quiere decir como el ser interior, la mente, corazón, ¿no? Entraña, pensamiento. Dios escudriña el intestino. Lo escudriña completamente. El doctor Emerald Meyer es profesor de Fisiología, Psiquiatría y Ciencias de Biocomportamiento de la Universidad de California y afirma que una gran parte de nuestras emociones probablemente se vean influidas por las neuronas de los intestinos. Si usted coloca ese nombre en YouTube, es un poco complicado ver los videos de él dando las clases, porque él habla de cada bacteria que colocamos con los alimentos y qué pensamiento produce cada bacteria. Él es un psiquiatra y él promueve la sanidad del intestino a través de probióticos específicos. La Escuela de Medicina y la clínica de Cleveland y aquí en Harvard, ellos usan probióticos para la demencia. Personas tienen falta de memoria, le dan probióticos específicos para la mente. Se le olvidan las cosas, le dan un probiótico. ¿Para qué? Para subir la serotonina. Pero si no se come saludablemente, el probiótico dura poco. Pero si se come saludable y se toma ese probiótico, todo va a cambiar. Hermanos, según el doctor Ezequiel, investigador del Instituto de Neurología Cognitiva, ¿escuchó la palabra cognición? Entendimiento. Dice que las personas que sufren trastornos gástricos desarrollan síntomas psiquiátricos. Eso lo dijo Elena de White, por poco la matan. Y de manera inversa se sabe que algunas patologías psiquiátricas y neurológicas tienen una mayor incidencia de trastorno del tracto digestivo que en la población normal. Un doctor. Este libro lo estamos dejando de la Universidad de Harvard, es hecho para pacientes, no para médicos. Y este libro habla de las emociones y los problemas de la digestión. Él explica lo del segundo cerebro también.
pero dice que si yo tengo problemas en el intestino, en la digestión, tengo emociones erróneas. La doctora Natasha Campbell McBride, que es médico neuróloga en Inglaterra, escribió este libro, El síndrome del intestino y la psicología GAPS. Dice que el autismo, dispraxia, síndrome de hiperactividad, depresión, esquizofrenia, dislexia, que es la ceguera de las palabras, todo eso tiene que ver con el intestino. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Me hago la pregunta ahora. ¿Entendía Elid? ¿Tenía entendimiento Elid? ¿Se estaba apagando la lámpara? ¿Se estaba por ir? ¿Levantó Dios a alguien con entendimiento? A Samuel. Entonces, hermanos, eso fue un anuncio solamente. Vamos entonces a hablar de por qué no comer y tomar líquidos al mismo tiempo. Usted dirá, bueno, vamos a ver fisiología médica. Porque el libro de Educación y Conducción del Niño hablan de lo mismo. Conducción del Niño, página 378, párrafo 3, dice que todo lo que desordene la digestión, que cree una excitación mental anormal o que de cualquier modo enerve el organismo, perturbando el equilibrio de las facultades mentales y físicas, debilita el dominio de la mente sobre el cuerpo y tiende así hacia la intemperancia. Si yo desordeno la digestión, ¿quiere decir que la digestión tiene un orden? Parece que lo tiene. Y interesante es que si yo desordeno la digestión, yo voy a desordenar la mente. Voy a tener problemas con la serotonina. Bien, hermanos. Dice Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 126, párrafo 2. Muchos cometen un error al beber agua fría en sus comidas. Esto es la palabra fría. Los alimentos no deben ser lavados en el estómago. No es una lavadora de platos. Tomada con las comidas, el agua disminuye el flujo de saliva y cuanto más fría, tanto mayor es el perjuicio para el estómago. El agua o la limonada heladas tomadas en las comidas detendrán la digestión, la detienen. Y eso que no fue a la escuela. Hasta que el organismo haya impartido suficiente calor al estómago de manera que pueda reasumir su tarea. Masticad con lentitud, permitiendo que la saliva se mezcle con los alimentos. Quiere decir, ¿por qué no se debe tomar agua? Esto lo escuchamos muchas veces, pero vamos a estudiarlo fisiológicamente. Vamos a estudiarlo de la misma edición que venimos hablando del segundo cerebro y vamos a hablar de la fisiología gastrointestinal. ¿Tiene que estudiar esta mañana? Voy a hacer preguntas, ¿está bien? ¿Se puede hacer preguntas, pastor? Ok. Este es el hermoso intestino que Dios nos regaló. Tiene un tubo que viene bajando desde la boca, se llama esófago, y se conecta al estómago con una válvula que se llama, ¿cómo? Cardias. Cuando el estómago está excesivamente ácido, puede quemar la válvula y entonces hay una esofagitis por reflujo. O le llaman agruras, o acid reflux, como le quieran llamar. Después viene el estómago, que es una bolsa grande, ¿no?, que tiene también una válvula aquí que lo mantiene cerrado porque no permite que ese ácido caiga acá porque le produce úlceras duodenales. Así que ese se llama píloro y está cerrado. Así que cuando entra el alimento, la lavadora cierra las dos puertas y empieza a mezclarlo con el ácido, a volver lo que usted comió en una papilla, en un puré muy pequeño. Y luego lo va enviando poco a poco a este lugar. Y entonces el páncreas que Dios colocó en este lugar, ¿dónde está el páncreas? ¿Antes o después del estómago? Después. El páncreas está acá y la vesícula biliar y el páncreas envían sus secreciones a ese lugar, que la vamos a estudiar ahora. Ahora bien, le voy a decir esto de antemano. Dios colocó en este lugar el bicarbonato. El páncreas produce 1 litro de bicarbonato de sodio al día. 1 litro. Dios no lo colocó acá arriba. ¿Estamos entendiendo algo? He visto esto del bicarbonato y el limón para curar el cáncer, pero no cura nada, porque el cáncer lo cura Dios. Amén. No colocó Dios el páncreas arriba del estómago, porque el estómago tiene que tener ácido. Para eso fue diseñado. Y si lo cambio alcalino, perturbo la digestión completamente y la desordeno. Ahora vuelvo. Vamos a estudiar esto con más detenimiento. Así que después el intestino, el tubo digestivo, empieza a dar vueltas, a pensar qué va a hacer con todo eso que le echamos. Lo deja caer acá
atraviesa hacia Los Ángeles, luego cae en la carretera que viene a Dallas y entonces luego va bajando hasta ir a la alcaldía donde vive Donald Trump. Entonces, esta es la tabla de pH. La tabla de pH es interesante porque el pH se mide del 0 al 14, siendo el 7 el número neutro, más del 7 es 7.365, menos de 7 es ácido, más de 7 es alcalino. Nuestra sangre tiene este pH. Menos de 7 no es adecuado. El estómago tiene un pH de 0.38. Y el intestino tiene pH alcalino todo. Pero el único lugar que Dios creó con ácido fue el estómago. Así que, estudiamos el tema. Las secreciones diarias de los jugos digestivos. La saliva produce 1 litro de saliva, las glándulas salivares al día, con un pH de 6 a 7. La secreción gástrica, 1.5 litros de ácido produce con un pH de 1 a 3.5. La secreción pancreática produce 1 litro de 8 a 8.3 de pH. La bilis se produce después del estómago, ¿sí? Viene del hígado y tiene un pH de 7.8. La secreción de intestino delgado, 1.8 litros al día, 7.5 a 8 de pH. Ahora bien, estos son los líquidos que el intestino produce diariamente. ¿Necesitamos tomar agua cuando comemos? Ahora bien, Dios colocó unas glándulas llamadas glándula de Brunner y glándulas del intestino grueso también, de intestino delgado y grueso, para producir solo 200 mililitros al día con un pH de 8 a 8,9 o de 7.5 a 8, también alcalino. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué Dios colocó esto? Porque el intestino no debe estar sucio. Y cuando ya la comida pasó, las glándulas producen líquido para lavar el intestino y dejarlo limpio. Adán no contaminaba el Edén. Pero cuando el pueblo salió de Egipto, Dios dice, tomen una estaca porque van a contaminar la tierra. ¿Estamos entendiendo cuando estamos en Egipto y salimos comiendo las cosas que los egipcios comen? Contaminamos no solamente la tierra, contaminamos al segundo cerebro. ¿Cuántas veces hay que ir al baño? Bien, como si fuera, ¿qué hace un bebé cuando acaba de nacer y recibe su primera lechita? ¿Hay un sonido abajo? ¿En el sótano? ¿Y qué hay que hacer? Después de cada comidita, ¿qué hay que hacer? Cambiar los pañales. Porque tampoco se empieza a comer, hay algo interesante que sucede con el intestino. Dice aquí, consejo para la iglesia, dice aquí, página 118, párrafo 3. Mientras mayor la cantidad de líquido ingerido con los alimentos, más difícil se torna la digestión. Porque el líquido debe ser absorbido primeramente. Además, los líquidos diluyen los jugos gástricos. ¡Wow! ¡Qué escuela! Y retardan así la acción digestiva. ¡Wow, wow, wow! Pregúntele a un gastroenterólogo si usted puede comer y tomar el líquido al mismo tiempo. Le voy a decir que sí. Porque la sabiduría no viene de la tierra, viene de Dios. Dios le dio sabiduría por medio del Espíritu Santo para que nos dijera esto. Así que Dios creó 6 glándulas de saliva en la boca para producir saliva, con una enzima llamada amilasa salival para los carbohidratos. La saliva viene descendiendo hacia el estómago con un pH de 6.5, porque es entre 6 y 7. Cuando se une al pH del estómago, que es menos 0.38, se convierte entonces en un pH de menos 2.0. En ese momento, cuando el estómago recibe ese pH, se activa una enzima para desactivar o romper en pedazos la proteína llamada pexina. Pero cuando se toma agua, cuando se está comiendo, dijo el Espíritu Santo que se diluyen los ácidos, ¿sí o no? ¿Cómo se va a poner el estómago si yo tomo agua? ¿Más ácido o menos ácido? Menos ácido. Bueno, esta es la primera iglesia que responde. Perdón, gracias. Siempre me dice que se pone más ácido, digo yo. O sea que yo le he hecho más agua y se pone más ácido. Siempre me dice más ácido. Gracias a Dios por esta iglesia. ¿Tienen entendimiento? Ahora bien, si además de eso usted come se come un helado adventista del séptimo día, ¿el pH estará más ácido o menos ácido? Menos ácido. ¿Está frío el helado? ¿Se puede ir a reunión de junta después de la tarde? Vamos a estudiar eso ahora.
El pH cambia a -4 a -6, la pectina se desactiva y se paró la digestión de las proteínas. ¿Qué sucede entonces? ¿Detendrán la digestión? Lo dijo el Espíritu Santo. Capítulo 16, Consejo sobre régimen alimenticio, página 408, párrafo 3, y Ministerio de Curación 231, 1905. Me gusta esa fecha siempre. La soda y el polvo de hornear. El uso de soda de leudar o polvos de hornear en la elaboración del pan es nocivo e inútil. ¿Escuchó la palabra? ¿Lo que es inútil sirve? No sirve para nada. La soda inflama el estómago. No, yo sé quién fue que se lo dijo a ella, pero yo pensaba que no sabía. Y a veces envenena todo el organismo. ¿Sabe lo que es la soda? Pues bueno, vamos a leer en inglés porque a mí me estuvieron discutiendo en la iglesia que soda de leudar no es lo mismo que el baking powder. En inglés lo dice claramente, más claro, baking powder. Es inútil, es nociva, inflama el estómago. Eso se sabe hasta ahora, pero bueno. ¿Sabes que este es el baking powder? Lo que tiene es bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Que Dios no lo colocó, sino después del estómago, le dijo al páncreas, envíame bicarbonato de sodio para aplacar ese ácido que el estómago te está lanzando, para que cambie el pH y podemos trabajar con las enzimas. Dios todo lo hizo en un orden. Desordenar la digestión es crear una mente totalmente trastornada. Vamos a leer ahora entonces de Medline Plus, que es la Enciclopedia Nacional de Salud de Estados Unidos, que es lo mismo que leer en Wikipedia, también en Wikipedia. El tema acerca del bicarbonato de sodio. Médicamente, dice así, el bicarbonato de sodio es un antiácido usado para aliviar la acidez estomacal y la indigestión ácida. El bicarbonato de sodio es defendido como una cura contra el cáncer por los practicantes de la medicina alternativa, como es el caso de Tullio Simoncini. De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, no hay pruebas que respalden la idea de que el bicarbonato de sodio funcione como un tratamiento para cualquier tipo de cáncer o infecciones por hongos o fúngicas. Bien, esa cura no es cura, sino trastorno estomacal y digestivo y mental. Bicarbonato de sodio, efectos adversos de su consumo. Debe tomarse con precaución, ya que el ingerirle una dosis mayor de una cucharadita podría producir una ruptura gástrica. ¿Por qué se rompe el estómago? Esta se produce porque la mezcla de bicarbonato con ácido clorhídrico del estómago produce dióxido de carbono, CO2. Si el estómago se encuentra muy lleno o si hay trastorno del vaciamiento gástrico, la suma del contenido con el gas puede desgarrarlo. ¿Lo dijo el Espíritu de Profecía primero? Lo dijo, sin haber ido a la universidad. Me gusta eso. Ya yo he dejado de estudiar en la universidad. Estudiar con Dios es mejor. Hermanos, ¿sabe lo que es el CO2? Eso es como si usted respirara carbono todo el tiempo a los pulmones, en vez de llevar oxígeno y que el cuerpo envíe dióxido de carbono hacia afuera. Pero aquí está en el estómago. Meterle eso al estómago es explotar y reventar el estómago. ¿Qué es la alcalosis metabólica? La alcalosis metabólica se da cuando usted consume mucho alcalino, demasiado. Y los síntomas son que puede presentarse cuadros de confusión con mareos, náuseas y vómitos, a menudo acompañado de temblores, espasmos musculares, entumecimiento en la cara y las extremidades. Todo esto es cuando usted toma mucho bicarbonato y cambia totalmente el pH de la sangre. Mire, hermanos, cuando un paciente llega a una emergencia, si es asmático y no se atiende rápido, se canaliza primero y se le pasa una solución interesante. ¿El asmático entra oxígeno o no puede respirar? ¿Con qué se queda adentro? Con el carbono. El carbono produce inflamación. ¿Qué hay que hacer cuando llega la emergencia? Entonces, la enfermera sabe que si es asmático, viene con una acidosis metabólica. Está produciendo mucho ácido en su cuerpo y hay que ponerle solución alcalina de bicarbonato de sodio por las venas. Pero si el paciente viene muy alcalino, entonces hay que ponerle solución de cloro, que es ácido. Totalmente diferente. Eso se maneja en el capítulo de los pH en enfermería. Así que no todo el mundo se trabaja con los mismos líquidos. Cada líquido es diferente.
Puede pasarle una solución de potasio si el paciente no está orinando, entonces empieza el potasio a sacar los líquidos que se quedaron acumulados en el cuerpo. Todo esto es un preámbulo, hermanos, pero la importancia de esto. Vamos a hablar entonces de fisiología médica, tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene dos tipos de movimientos: movimientos de propulsión, que produce desplazamiento de los alimentos a lo largo del mismo a una velocidad adecuada para su digestión y absorción, y movimiento de mezcla, que mantiene el contenido intestinal permanentemente mezclándose. Entonces, estos movimientos son los siguientes: contracción, mezcla y propulsión. Mezcla y propulsión cada 5 segundos. ¿Se puede entender esto? Por eso el bebé, cuando empieza a comer, empieza un movimiento de cada 5 segundos y lo que está en la salida sale del garaje. Porque si entran 3 alimentos al día y sale uno solo, en 7 días hay una cantidad de alimentos bastante interesante acumulándose en el intestino que no pudieron salir. El estrés frena el intestino y no lo deja mover. Absolutamente no. ¿Y qué pasa con los alimentos que se quedan adentro del intestino? ¿Contaminan qué? La mente. ¿A través de qué? A eso se le llama, eso es una de las condiciones que se le conoce en medicina como encefalopatía hepática. Un trastorno porque las toxinas que producen las heces fecales que están ahí guardadas entran al torrente sanguíneo y trastornan el hígado y trastornan la mente de las personas. Y no se puede pensar con claridad. Cuando nosotros almacenamos diariamente varios platos dentro del intestino y el tubo digestivo solamente es de paso, no es para quedarse a hospedarse ahí. Entonces, vamos a hablar de la regulación hormonal del intestino, de hormonas. El estómago produce una hormona llamada gastrina. Vamos a hablar de ella ahora. Entonces viene otra hormona después del estómago que se llama colecistocinina. ¿Se la aprendió? Mire, él es el hermano cisto, ¿verdad, hermano? Ella es la hermana cole, cisto y la hermana cinina en el medio. ¿Bien? Colecistocinina, ¿sí? Hay otra hormona llamada secretina, que es la más chismosa de todas. Y hay una hormona llamada el péptido inhibidor gástrico. Y hay una que se llama motilina, que fue la hormona que más Jesús usó aquí en la tierra. ¿Vamos a estudiarla? Control hormonal de la motilidad gastrointestinal. La gastrina es la primera hormona, ¿no? Y se da en respuesta a asociación de ingestión de alimentos. Dice que esta gastrina, cuando usted consume proteína, ¿no? Dice que la acción fundamental de ella es estimular la secreción de ácido gástrico y estimular el crecimiento de la mucosa gástrica. Me detengo aquí un ratito. Cuando llega alimento al estómago se produce la gastrina. Hablamos. El NutriBullet, que dice que no, pero tiene fibra, cuando usted envía fibra al estómago y la toca, se produce gastrina. Pero si usted toma un extracto totalmente sacando la fibra y dejando el líquido, no se activa la gastrina. Y ahí hay que estar claro, porque mucha gente usa mucho el NutriBullet y toma muchas veces al día y crean una hiperacidez de estómago. Otra cosa es, el primer antiácido que Dios creó fue la gastrina. No solamente estimula la secreción de ácido para romper los alimentos en papilla, sino que después repara la mucosa gástrica. Es el primer antiácido que Dios creó. Si se ordena la digestión, no va a tener gastritis, porque yo sufrí de ella. Sufrí de ella hace muchos años. La colecistocinina. La hermana cole con el hermano cisto y la hermana cinina. ¿Sí está bien? Sí, porque después se la tiene que aprender. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque cuando usted va al médico y el médico le quiere hablar mentira y dice, doctor, entonces la colecistocinina, ok, déjame tener cuidado de no hablarle mentira, porque somos bien mentirosos con los pacientes. Se lo digo esto, y lo dice el Espíritu de Profecía, en Joya de los Testimonios, tomo 2, que cuántas mentiras se sostienen a través de esa bata blanca. La colecistocinina se secreta por unas células ahí, que no vamos a entrar en esos detalles, en respuesta a la presencia de alguien, de grasas, ¿no? Y ácidos grasos o monoglicéridos en el contenido intestinal.
Tan pronto entra un poco de grasa al tubo digestivo, después del estómago, la colecistocinina le dice ¿a quién? A alguien interesante. Ejerce un efecto potente, consistente para potenciar el movimiento de la vesícula biliar. Para que éste expulse bilis hacia el intestino delgado, donde desempeña una misión importante en la emulsión de las grasas, para así facilitar la digestión y absorción de ellas. La colecistocinina inhibe de forma moderada la contracción gástrica. Por tanto, al tiempo que estimula el vaciamiento de la vesícula biliar, retrasa el del estómago. ¿Se puede comer cada 2 horas? Esa es otra mentira que nos dijeron. Y la aceptamos porque lo dijo un doctor. Palabra de Dios, voz de Dios y no de hombre. Hermanos, la iglesia tiene bastantes cosas que pensar y que aceptar. Hermanos, cuando llega grasa del estómago y cae, inmediatamente la colecistocinina le dice al estómago, dame un momento, tengo que trabajar con esta grasita. Y entonces envía bilis para romper la grasa en partículas pequeñas y después el mensaje le llega al páncreas que ya está listo, entonces el páncreas envía lipasa para digerir las grasas. Si no se hace el orden digestivo, no tendremos nosotros sino una mente totalmente distorsionada. Hermanos, primera hormona que retrasa el estómago, ¿cómo se llama? La cole, el hermano cisto y la cinina. Esos 3 mosqueteros se unen juntos, ¿no? La secretina, la hormona más chismosa, mire, fue la primera hormona que se descubrió y se libera en respuesta de ácido, jugo gástrico ácido que alcanza el duodeno, que es la porción del intestino después del estómago. Y posee un leve efecto en movimiento del tubo digestivo y actúa estimulando la secreción pancreática de bicarbonato para facilitar la neutralización del ácido en el intestino delgado. Quiere decir que la secretina es la que le dice, llegó la hermana ácida, y dice, mándale bicarbonato, y ahí le cambia el pH, y la hermana se pone más contenta. Entonces, esa hormona llamada secretina retrasa también levemente el movimiento del estómago, porque llega un poco de ácido para el estómago, le dice al páncreas, llegó ácido, cambia el pH para que no vaya a quemar el tubo digestivo. ¿Un orden de Dios? ¿Se puede comer cada 2 horas? El péptido inhibidor gástrico. Esa hormona se secreta cuando usted está comiendo grasas, aminoácidos o proteínas y en menor medida hidratos de carbono. Así que, ¿eso es chilaquiles? No. Ejerce un efecto reductor leve de la actividad motora del estómago. ¿Quiere decir que hay cuántas hormonas que retrasan el estómago? 3. ¿3 o 2? 4 o 5. ¿Llevamos cuántas hormonas? La colecistocinina y la segunda, la secretina. Ejerce un efecto reductor leve de la actividad motora del estómago, lo retrasa también. Dice, retrasa el vaciamiento del estómago hacia el duodeno cuando la parte del intestino allá alta está llena o repleta de productos alimenticios. ¿Quiere decir que va lento el proceso digestivo? Se toma su tiempo. ¿Cuántas hormonas van? La gastrina, la cole y la secretina. La motilina se secreta en la primera parte del duodeno. ¿Sabe lo que hace la motilina? Conocida como que aumenta el movimiento intestinal, la motilina se libera de forma cíclica, ¿no? Y esa lo hace cada 90 minutos durante el ayuno. La hormona que Jesús más usó fue la motilina. 90 minutos, hay una contracción gástrica para sobrevivir y decirle, come. La ingestión de alimentos inhibe la secreción de la motilina a través de mecanismos no bien conocidos. Quiere decir que interesante es que cuando usted está en ayuna, el intestino le dice a cada momento, y usted dice, cállate. Y le dice, que no voy a comer, empieza a gritar. Se pone como un gato, luego. A veces los pacientes me dicen, doctor, ¿tiene hambre? Y dice, no, que es mal educado, le gusta hablar cuando uno está en conversación. Pero cuando usted está ayunando, siempre el intestino hace cada 90 minutos, se mueve. Y le dice a usted, come, porque es una hormona de supervivencia. Los niños la tienen un poquito más corta, los que nacen, porque lloran a cada rato por comida, ¿no? Pero es para sobrevivir. Así que, ¿cuándo vamos a tomar el agua entonces? Bien. ¿Cuándo tomamos el agua?
1 o 2 horas antes y después de las comidas. 1 o 2 horas antes y después de las comidas. Y si es 2 horas, mucho mejor. Así que vamos a hacer la pregunta ahora. A mí se me olvidan las cosas. ¿Me va a ayudar? En presencia de alimentos en el estómago se secreta ¿quién? La gastrina. ¿Y cuál es la función de ella? Estimula la secreción del ácido y el crecimiento de la mucosa gástrica también. Otra hormona. En presencia de aceite o grasa que se presentan en este lugar, ¿quién se produce? La señora Cole con el hermano Sisto y la hermana Cinina. Entonces, ¿qué hace ella? ¿Cuál es la función de ella? En presencia de grasa en el duodeno estimula la vesícula biliar y retrasa el estómago también. Le dice a la vesícula, envíame, emulsiona las grasas. ¿Alguien conoce aquí lo que es un jabón de bilis? ¿Lo ha visto usted, pastor? Bueno, hay un mercado popular en la República Dominicana que vende jabón de hiel de vaca, de bilis. Entonces ellos toman una olla que han hecho espagueti con mucho aceite, porque no sé por qué le echan tanto aceite, pero le echan mucho, y cogen un pañuelo blanco y lo pasan por la olla así, y lo sacan lleno de grasa, y usan jabón regular y la grasa sigue ahí. Pero cuando lo ponen con el jaboncito de bilis y lo ponen en el agua, está blanco. Porque emulsiona las grasas y las rompe en pedazos y las divide. Y eso es un jabón de hiel. Para eso lo usan. Por eso si la hiel se rompe, si la vesícula se rompe cuando abre un animal, se daña todo. Absolutamente. Entonces, en presencia de ácido en el estómago se secreta ¿quién? Que llega acá a este lugar. La chismosa, la secretina. Llegó fulana, ay, échale bicarbonato. Mire, su acción es que en presencia de ácido que entra acá, del estómago, retrasa el vaciamiento del estómago y estimula el páncreas para que envíe bicarbonato y neutralice el ácido en el duodeno. Porque si no va a quemar el tubo digestivo. Y además que hay que preparar el duodeno para recibir las enzimas. En presencia de proteínas, grasas y carbohidratos se secreta alguien que se llama péptido inhibidor gástrico. Y él lo que hace es que en presencia de proteínas, grasas y carbohidratos retrasa el movimiento del estómago porque está demasiado, llegó acá. 3 cosas que necesitan, las grasas necesitan ¿qué? De la vesícula, la colecitocinina, las proteínas necesitan proteasas pancreáticas y los carbohidratos necesitan amilasas pancreáticas. Así que retrasa todo eso porque es demasiado para una sola comida. Ahora bien, la motilina se presenta ¿cuándo? Cuando estamos en periodos de ayuno, se presenta la motilina y contrae el intestino cada 90 minutos. Lo contrae. Ahora bien, el libro de Lucas 4, 1 y 2 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Cuántas veces fue tentado Jesús? Bien, vamos a leer la palabra de Dios otra vez. Y por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Estamos entendiendo? Para eso es necesaria la cognición. Aquí lo dice, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No fue un día, 40 días. Ahora bien, ¿cómo fue que pasó esto? Le voy a enseñar lo que dijo Jesús 40 veces. No, dice así. Lucas 4:2, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿El hambre es un sentimiento bueno o malo? ¿Está bien? ¿Le gusta tener hambre? Pues desde hoy no vamos a comer nada. ¿A quién le gusta el hambre? El hambre es un sentimiento malo. Es de supervivencia, pero es malo. ¿La saciedad es buena o mala? Es buena. Cuando usted se llena el estómago y dice, ay, ahora sí. Qué rico, ¿eh? Ya no quiero más. Oh, está saciado, qué bueno. Entonces hay sentimientos malos y buenos. Vamos a estudiarlo un momentito. Así que, ¿qué hizo Jesús? Que tenía 16 contracciones por motilina intestinales. Por 40 días, 640 contracciones, le dijo el tubo digestivo a él que comiera y él le dijo que no. ¿Por amor a quién?
por amor a nosotros. Quiere decir que Jesús venció el apetito para regalarnos la victoria sobre el apetito a nosotros. Hermanos, fue tentado 640 veces de forma biológica y fisiológica Jesús. Además de Satanás por el otro lado. ¿Resistió Jesús el pecado? Hermanos, nosotros vamos a hablar de otro tema en un momentito. ¿O quieren que sigamos? ¿Quieren desayuno primero? Mejor que coman, ¿verdad, pastor? Sí, para que el corazón esté contento. Bien, gracias hermanos entonces. Hasta aquí vamos a dejar esta.